Te pido, Rodrigo, una primera reflexión sobre lo que está ocurriendo en Ucrania. Pues los acontecimientos más graves desde la Segunda Guerra Mundial, sin duda. Es decir, que esto es incomparable con cualquier otro conflicto, con cualquier otro acontecimiento que haya pasado antes. Y ahora mismo pues, estamos viendo cómo se está partiendo la baraja del orden de seguridad de post-Guerra Fría. Gravísimo, Claro, gravísimo. No se ha visto nada igual en los es así, últimos 70 años. ¿Qué te está pareciendo de la posición de Europa y las sanciones? Pues una de cal y otra de arena. Es decir, que la parte positiva es ver que todos los países se han puesto de acuerdo y rápidamente. La peor parte es que se han puesto de acuerdo de momento sobre unas sanciones que probablemente no sean más que, digamos, no diría un pellizco de monja, pero vamos, que son poca cosa respecto a la agresividad rusa. Es decir, que uno está con los tanques y los demás están con sanciones. Y, por ejemplo, a mí la sanción más grave que podría haber aplicado la Unión Europea es desconectar a Rusia del sistema bancario SWIFT. Y de momento no se ha planteado. Cada sanción también conlleva un daño propio hacia Europa, es decir, que no son sanciones inocuas para nosotros. Entonces, entiendo que hay que hilar fino, pero de momento tengo la impresión que esta crisis a Europa la ha pillado completamente desnuda. Ya muchos invitados han hablado de dependencia energética, por ejemplo. Llevamos, como dijo Trump, comprando energía barata a Rusia y, por otro lado, protegiéndonos de manera barata también con los Estados Unidos. Parece que llevábamos 70 años de dolce far niente, sin preocuparnos de quién nos protegía y de cómo consumíamos la energía. Y tengo la impresión que esto ya se ha acabado por las malas, por las muy malas. El Grupo de Puebla, del que forman parte Alberto Garzón o incluso la propia socialista Adriana Lastra, está pidiendo que no haya sanciones contra Rusia. Y además Izquierda Unida creo que va a salir esta misma tarde a una manifestación contra la OTAN. ¿Cómo queda la imagen de España? Pues no muy bien, pero también es verdad que gente de esa calaña los hay en toda Europa. Es decir, que España no tiene el monopolio de los comunistas pijo progres que solo saben cantar Imagine y sacar banderitas cuando hay guerras de este calibre. Entonces no os preocupéis demasiado, los hay en todos sitios. En Hungría, por ejemplo, pues bueno, la oposición también ha hecho manifestaciones de este tipo, aunque con un mensaje diferente, diciendo tenemos que mandar armas y soldados a Rusia, lo cual también es una posición muy responsable. Pero vamos, que desgraciadamente la izquierda española no está sola en estas estupideces. Julio. No tengo... vamos a ver, es extraordinariamente grave, sí, pero vuelvo a repetir, ha sido extraordinariamente grave los últimos 8 años. Es decir, hemos permitido que murieran 14.000 personas a manos del régimen de Zelensky, del régimen de Kiev, y esas 14.000 personas eran rusos o prorrusos. 14.000 personas. Y ese es un dato que no se puede olvidar, como no podemos olvidar Kosovo. No podemos olvidar Kosovo. No, siempre hay muchos, quiero decir que a veces ponemos las cuestiones es decir, al margen de procesos y de realidades que también son muy importantes. Muy importantes. Y luego hay otro asunto que a mí me parece que, desde luego, se nos escapa a la consideración habitual. Y es que la diferencia entre la economía real y el capital de reserva fraccionaria llegó a su límite hace 2 años. Llegó a su límite. Y las fórmulas que uno puede intentar buscar, sobre todo en los Estados Unidos, la Reserva Federal Americana, para compensar ese asunto, pueden ser muy variadas. Y lo dejo ahí, porque tenemos un problema económico-financiero tan grave, tan gordo, tan importante, que separar los acontecimientos bélicos de lo que está ocurriendo en el sistema financiero mundial me parece que también es un poco miope, desde mi punto de vista. Vale, pero cuando no se puede el capital de reserva fraccionaria, para aclarar a nuestros espectadores, es simplemente que los bancos van teniendo dinerito y se les dice, oye, guardar una parte para que si una serie de los que te han dejado el dinero viene a recuperarlo, me garantice que lo sigues teniendo, lo que se llama el coeficiente de liquidez. Bueno, pues eso, que es
el permiso que otorgamos hace ya decenas de años a los bancos para crear dinero, eso se fue de las manos hace bastante tiempo. Y en Estados Unidos, en 2 años y medio, le hemos dado la maquinita por casi 3 billones de dólares en billetes verdes. Pensar que todo eso no tiene consecuencias gravísimas es ser un ignorante. No, sí, las tiene, pero y también es verdad que se pueden explicar por muchas razones geopolíticas la guerra que ha empezado hace 2 días, como también se puede explicar que la Segunda Guerra Mundial es el fruto de la Primera Guerra Mundial, pero llega un momento también que hay que también reconocer quiénes son los agresores y quién también está tomando una decisión completamente desproporcionada. A ver, ¿a qué viene esto de invadir el país vecino? Y aparte, bueno, también para europeos, ¿os dais cuenta que tenemos aquí en Hungría, por ejemplo, estamos a 400 kilómetros de Kiev? En la frontera húngara está a 400 kilómetros de Kiev. Esto es un potencial de desestabilización de la Unión Europea, de la economía mundial, absolutamente brutal. Por cierto, húngaros y polacos ya están preparando todo para acoger a cientos de miles de refugiados, que además, le gusta o no gusta a la Unión Europea, lo van a hacer y con muchas ganas además, porque estos sí que son refugiados de verdad. Pero aún así valía la pena, no quedaban unos cuantos cartuchos diplomáticos más, estaban ahí claramente. Se podía hablar de Ucrania dentro de la OTAN para sacarla, se podía hablar del estatus de neutralidad de Ucrania, se podían hacer esas cosas. Y de repente tenemos todos la impresión que había una respuesta absolutamente incalculada, que no estaba calculada por parte de Putin, totalmente más que un arrebato, que una decisión completamente racional allí. Entonces, y aún así, financieramente o no, da igual. Estamos ahora mismo en una situación que es la más grave desde 1945, así de claro. ¿Cómo vamos a salir de esta? Pues Europa está poco preparada, muy poco preparada, porque no tiene ni suficientes armas, ni suficiente energía, ni suficientes ganas tampoco. A ver, llevamos 70 años de paz, esto amodorra un poco, ¿no? Y no dan muchas ganas tampoco de... Tenemos motivación, tenemos ganas, tenemos también la mentalidad para ahora defender un poco territorios europeos. ¿Y esto con dónde se va a parar, por cierto? ¿Dónde se va a parar? ¿Están Polonia, los bálticos a salvo, por ejemplo? No sé, cuando hablo con ellos tienen muchísimo miedo, ¿eh? Rodrigo, soy José María Francas. Tú que estás en un país que conoce muy bien, porque ha participado directamente, diríamos, ha estado bajo el amparo del Kremlin, las actuaciones de esa filosofía. ¿Cómo piensas que acabará? ¿Se conformará Putin con Ucrania? Pues esa es una muy buena pregunta. Cada vez que hablo con amigos bálticos y polacos, que son los que más miedo tienen a Rusia, son muy alarmistas, Los húngaros un poco menos. Aunque ya por aquí también, aunque el gobierno húngaro ha tenido relaciones bastante pragmáticas con el Kremlin en los últimos 15 años, en los últimos 10 años, sí que ahí ya empiezan a surgir también aquí en Hungría un poco los malos recuerdos de varias invasiones aquí de los rusos. Y entonces son más prudentes, son más realistas, quizás que sus vecinos polacos o que los países bálticos. Pero la pregunta de si se van a parar en Ucrania o van a ir un poco más lejos está sobre la mesa. Y eso en sí ya es muy grave. Claro, porque un poco más lejos es OTAN. Sí, exactamente. No hay nada más. Claro, exactamente eso, Tony. Entonces ahí está también... y entonces ahí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Estamos hablando de potencias nucleares por ambos lados. Y entonces, una vez más, si Putin, por ejemplo, se hubiera parado en las repúblicas secesionistas rusófonas, estaríamos quizás menos preocupados. Pero es que aquí de verdad ha roto brutalmente la baraja. Y es así como se respira aquí. Pero claro, tiene razón José María, esto ya es OTAN. Es OTAN. Y con OTAN ¿sabes quién ha llenado las arcas sistemáticamente, el cofre en ruso, en los últimos 10 años, aportando prácticamente entre un 5 y un 7% de su PIB, sin preguntar nada? Europa comprando gas. Alemania, concretamente. Claro. Sí, Alemania, claro, concretamente. Sí, por eso tenemos que hablar... ¿O es que Rusia podría estar en la situación en la que está si Alemania no se hubiera garantizado, sin centrales nucleares y ahora mismo con la necesidad de poner en marcha las plantas de carbón, si no se hubiera garantizado eso, ¿estaría Rusia como está ahora mismo? ¿Cuál es la responsabilidad de Alemania en toda esta situación? Estoy de acuerdo.
Sí, esto forma parte de la imprudencia del oeste. Olvidar completamente que la energía es sobre todo un arma geoestratégica, geopolítica. El inmenso error de Nord Stream. Me hace mucha gracia también cuando siempre se critica algún gobierno de Europa Central porque se hace una foto con Putin cuando Alemania lleva 10 años construyendo este Nord Stream. Y paralizan Nord Stream 2 ahora. Ahora lo paralizan. Acaban de paralizar la certificación, es verdad. Pero llevan 10 años, dando la prueba con este tema, cuando los Estados Unidos, varios presidentes les dijeron que lo pararan ahora mismo, y desde luego esto es completamente contrario a los intereses de la Unión Europea. Ahora mismo Alemania ha rectificado, pero rectificado que en el minuto 98 del partido. Sí. Es un poco tarde, ¿no?